Muy bien, hermanos, hoy hemos terminado el tema de las parábolas, invitándolos a que ustedes sigan estudiándolas. Yo espero haber despertado en ustedes el interés y la riqueza de las parábolas. Son hermosas, son enseñanzas prácticas, son llamados de Cristo a tener ese cuidado de no volvernos personas religiosas, fariseas, orgullosas, donde nos sintamos superiores a los demás. Es esa invitación de Jesús constantemente a decir, vive a la luz del amor de Dios hacia los demás. Vive a la luz de saber que Cristo viene y viene por una iglesia que reflejó a Cristo en todo momento. Yo les invito, si en algún momento regresamos, yo sería feliz. Aprendí mucho al estar exponiendo de las parábolas. Pero vamos a hacer una pausa. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la mujer, por ser el Día de la Mujer. Y los demás días, estamos muy cerca, ya no puedo creerlo, de Semana Santa. Son los días más importantes de la iglesia cristiana. Son los días donde uno debe reconocer o el llamado es a tener esos días como esa gratitud para adorar al Señor y reconocer su bondad. Y así como lo hacemos en Navidad, en Adviento, que vamos preparando nuestro corazón para realmente celebrar Navidad como debemos celebrar Navidad, con ese agradecimiento de que Dios vino a la tierra. Así es bien en lo que podamos preparar nuestro corazón para llegar a estos días santos con un corazón agradecido por la obra de Cristo. Sé que lo hacemos, pero de una manera más significativa lo estaremos estudiando los siguientes domingos. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la mujer. El 8 de marzo, hermanos, fue una iniciativa de la mujer en búsqueda de justicia. No es tanto una celebración. Muchos nos regañan por decir feliz Día de la Mujer, porque no es tanto un feliz día, realmente nace de una lucha, de una lucha de justicia y de equidad, donde la mujer esperaba tener un buen salario en su trabajo, donde la mujer esperaba poder votar, poder tener algunos derechos que antes no se tenían, totalmente válido. De hecho, la historia del 8 de marzo es triste, porque empezó en una fábrica y muchas mujeres murieron ahí. Entonces, por eso mucha gente dice que no es tanto el feliz Día de la Mujer. Sin embargo, yo me quedé meditando un poco, hermanos, en qué pasaba en la mente de en las mujeres, qué despertó en las mujeres esta necesidad de justicia, ¿verdad? Y estaba viendo una serie muy padre cuando comía, veía una serie en mi casa, se llama Downton Abbey, y es como de los 1900. Me gustan mucho las series o películas de época, me gustan mucho los vestidos grandotes y los castillos, cosas así. Y ahí se empieza a ver un poquito el despertar de la mujer, de decir, ¿por qué tengo que valer yo cuando me case? Porque yo soy importante el día que me case. Porque la mujer, y como que empieza a ver así esos destellos de que la mujer empieza un poco a despertar, de decir, mi valor no está en casarme, porque no puedo ser mujer valiosa por mí misma, sino en el momento en el que me case, por ejemplo. Y es todo este pensamiento de la mujer que termina empieza fuerte en un 8 de marzo, donde muchas mujeres empiezan a buscar esta equidad de trabajo, de votar, etc. El problema de esto, no problema, sino la circunstancia que yo veo es que la mujer dice, ok, el valor no me lo da un hombre, el valor no me lo da que yo sepa cocinar bien rico, el valor no me lo dan los hijos. Pero entonces, ¿qué es lo que me da valor? ¿Verdad? Ya no pongo mi valor en alguien más. Entonces, ahora quizás, pues quien me da valor, pues soy yo misma, ¿verdad? Son mis derechos, son mis anhelos, son mis sueños,
son mis habilidades, y entonces yo busco valor en lo que yo soy. Y creo que ahí también es un riesgo, porque precisamente Cristo viene a enseñarnos en dónde está el verdadero valor. Y si bien el verdadero valor tanto del hombre como de la mujer es el mismo, y el mensaje es para los dos, quizás hay un énfasis particular en la mujer, porque en un nivel social ese valor no se ve como el de un hombre. Sin embargo, déjenme decirles, hermanos, que en el pensamiento de Dios, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él los creó exactamente con el mismo valor. Totalmente. Dios hace primero al hombre, pero no por haberlo hecho primero significa que sea mayor o más importante en valor. No estoy hablando de funciones, estoy hablando de valor. Y cuando Dios los crea, la Biblia dice que Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Y como que cuando leemos ayuda idónea pensamos en algo menor, alguien que le ayude, ¿verdad? No sé, el que está más abajo, el Batman y Robin, no sé, se me fue el nombre de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ¿verdad? Como que el que ayuda, el que está abajo. Pero en el hebreo, en la palabra clave que cuando se escribe la Biblia, ayuda significa neget. Y neget es enfrente de o contraste. Digamos que cuando Dios estaba pensando en crear a la mujer, no estaba pensando en una ayuda menor, estaba pensando en una ayuda en una persona contraria a él. El mismo valor, la misma dignidad, estoy tapando la cámara, la misma imagen de Dios, diferentes funciones, diferentes en carácter, diferentes en formas quizás, diferentes físicamente o biológicamente, son, digamos, contrarios. Voy a poner una persona contraria a él para que ejerzan un mismo ejercicio, una misma vocación. En el pensamiento divino, al menos, bueno, lo que la Biblia nos refiere, no es un estado menor o una posición menor al hombre. E incluso cuando se ha abusado de la palabra sujeción tiene que ver con la protección del hombre, pero es otro tema que después lo podemos ver con mucho gusto. Mi punto, hermanos, es que en el pensamiento divino, en el pensamiento de Dios al crearlos, los creó exactamente iguales, con diferentes características. Incluso científicamente el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer funcionan totalmente diferentes. Por eso a veces el hombre se estresa con la mujer y la mujer con el hombre, ¿verdad? Porque reaccionamos diferente. Entonces, lo que Dios anhela es que podamos encontrar ese valor en este plan divino, no tanto en nuestras capacidades, que son importantes y son atributos de Dios, pero ¿dónde está nuestro verdadero valor? Si ya no es en un hombre, si ya no es en los hijos, si ya no es en la casa, entonces ¿dónde está el verdadero valor? Jesucristo vino, una de las cosas más hermosas que yo considero que Jesús hizo estando en la tierra, fue recordarle a la mujer lo que vale. En aquellos tiempos, en Israel, la mujer era un objeto, totalmente un objeto. Era tan poco, o valía socialmente tan poco, que en los censos, tipo el INEGI, primero contaban al ganado, y luego a los niños, hombres, y luego a la mujer. La mujer era lo último que contaban en aquel entonces. La mujer, para lo único que servía era para tener hijos varones. Si no tenía hijos varones, no era útil. Y si era estéril,
peor tantito. Y entonces nos encontramos con un Jesús, hermano. Yo quiero que tratemos de imaginar esto, porque la sociedad veía a la mujer como nada, era X totalmente, era invisible, no tenía voz, no tenía derecho, no tenía nada. Y Jesús se para a defender a una mujer adúltera, ni siquiera cualquier mujer, una mujer adúltera. Se puso a platicar con una mujer samaritana, que también su vida era un desorden, y la gente la tachaba como lo más vil de la sociedad. La mujer que tocó el manto, ella era catalogada como una mujer sucia e inmunda por la situación de su enfermedad. Y Jesús para a la gente y se pone a escucharla públicamente y le da nuevamente una dignidad. Este Jesús, vamos a ver algunas historias más profundas. Este Jesús también permite que las primeras personas que prediquen de la resurrección de Cristo sean las mujeres. Y hermanos, no estoy en una predicación feminista, espero que no parezca. Estoy hablando del valor que tiene la mujer como igual al hombre, y que Jesús vino a recordarnos quiénes somos y lo mucho que valemos. Y que uno de los trabajos extraordinarios de Jesús fue recordarnos la equidad, la justicia. Jesús demandó al hombre que amara a su mujer y nada más. Puso otra vez el lugar del matrimonio donde debe de estar. Y yo traigo, hermanos, 4 mujeres, 5, porque son 2 por 1, que precisamente nos pueden ampliar un poquito lo que estamos hablando. Por favor, acompáñenme a Lucas 10, del 38 al 42. Esta historia no la sabemos seguramente, que es cuando Jesús visita a Marta y a María. Y dice la palabra de Dios: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Perdón, estoy leyendo Reina Valera contemporánea, pero usted sígame con su vista. Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Bien, Jesús llega a la casa de Marta y de María. Conocemos la historia. Marta está muy ocupada para servir a Jesús y a los que vienen con él, y María se sienta a los pies de Jesús a escucharlo. Esta historia, generalmente hemos sido muy duros con Marta. Pobre Marta, que afanada, así, en vez de ponerse a escuchar a Jesús. Pero la verdad, hermanos, hermanas, ¿verdad? Acá entre nos, ¿quién de nosotras no hubiera hecho exactamente lo mismo que Marta? Viene Jesús, mi casa, ¿qué le ofrezco? ¿Cómo se va a ver mi casa? Que esté bien sentadito, la casa esté limpia. Está en en alguna naturaleza, en la mía no tanto, pero en mucha naturaleza de la mujer está esta actitud de Marta. Y Jesús no le reclamó a Marta que estuviera sirviendo, porque Jesús conoce el carácter y la forma de adorar de Marta. Jesús le reclamó a Marta, o Jesús exhortó a Marta, porque no supo reconocer
lo que María estaba haciendo, que era escuchar a Cristo, que era lo mejor que podía hacer. Y además hubo una acusación y una humillación de parte de Marta para con María. Pero no era en sí que Marta fuera una mujer, no estaba regañándola por ser hacendosa. Decía un autor que leía, al final de cuentas, María se sentó a los pies de Cristo, pero todos comieron gracias a Marta. Entonces, tanto la adoración como el servicio son dos cosas muy importantes, y a lo mejor usted se puede sentir identificada con Marta, con una mujer activa, con una mujer que es excelente anfitriona, con una mujer que sabe cuidar de su casa, que es proactiva, o a lo mejor usted se siente identificada con una María, que es más seria, más profunda, más reflexiva, más analítica. Quizás disfruta más las conversaciones que estar activa. Y mi punto en esto, hermanos, es que más allá de una personalidad, tanto Marta como María amaban al Señor. Tanto Marta como María buscaron adorar al Señor. Marta se equivocó y fue exhortada. Sin embargo, de algo que estamos seguros es que las dos amaban al Señor. Puedo estar segura porque en Juan 11 Marta dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando Lázaro, su hermano, muere. Y la reflexión, hermanas, de estas dos mujeres es que a pesar de sus diferentes funciones, personalidades o virtudes, el llamado es el mismo, adorar a Cristo. De diferentes formas, y no significa que si soy reflexiva no me voy a poner a servir, o si soy muy servicial no me voy a poner a estudiar o a adorar al Señor. Pero el valor de Marta o de María no estaba en sus cualidades. Su valor, hermana, hermano, el valor que podemos llegar a tener, no está en nuestra personalidad. No depende de que si soy muy serio o muy alegre. No depende de que si soy muy sociable o soy más retraído. Mi valor no depende de cuántos amigos tengo en Facebook. Ahí no está el valor. El valor está en cómo Marta y María conocieron y amaban a Jesús. ¿Y en dónde está nuestro valor? ¿A qué le damos valor y en qué nos ponemos a trabajar en ese valor? Ahora acompáñenme por favor a Lucas 21, del 1 al 4. Ahí está, por favor. Acompáñenme con su vista porque yo traigo una versión diferente. Dice, Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo y vio que una viuda muy pobre depositaba ahí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza dio todo lo que tenía de su sustento. Ahora Jesús observa a una mujer y Lucas se da este espacio para decir cómo era esta mujer. Ya de por sí está hablando de una mujer que antes no se hablaba de las mujeres, y luego está hablando de una viuda, una mujer. Las viudas eran las personas más solas porque si ya no tenían esposo, nadie cuidaba de ellas. Cada uno de sus hijos se iba por su lado y nadie cuidaba de ellas. Eran vidas difíciles y por lo tanto la mayoría eran pobres. Y Lucas acentúa una viuda muy pobre. Hay una escena donde llegan ricos
a depositar mucha ofrenda. Y esta mujer ofrenda 2 monedas. Estas monedas eran lo más pequeño que había en cuanto a valor. Digamos que era como 1/4 de centavo, es decir, 25 centavos. La mujer ofrendó 50 centavos. Pero Jesús le reconoció y hasta el día de hoy es un ejemplo de cómo debemos dar al Señor. Una mujer viuda y pobre. ¿Por qué? Porque ella tuvo el valor de confiar en el Señor aún en medio de su necesidad. La viuda estaba dispuesta a sacrificarse a sí misma por amor a Dios. Esta mujer probablemente ignora lo que es la mayordomía, pero es igual de fiel ante Dios. Y hoy es un ejemplo de cómo nosotros debemos dar. La perspectiva de la matemática divina, o lo que más cuenta, es la intención del corazón y el propósito de lo que hacemos. Dios privilegia y reconoce el esfuerzo sacrificado de aquella mujer ante el cómodo despojo, porque él dice, Jesús decía, ellos dan de lo que les sobra, no les duele. Ella da lo que tiene por poner su confianza en Dios. La lección que esta mujer nos enseña es una total entrega a Dios y a su causa. ¿Y qué podemos aprender en cuanto al valor? Bueno, nuestro valor no está en una posición económica, no está en un nombre tampoco. Si bien Dios nos otorga el privilegio de vivir en compañía para ser complemento, si bien Dios nos da el privilegio de tener un compañero para caminar, si Dios nos llega a dar el privilegio de tener hijos para criarlos, ahí no está el valor, sino como esta mujer, en la entera, total entrega y confianza a Dios. El valor tampoco está en la edad. Dios no se fija en la gente joven solamente, o en los fuertes solamente. Dios no reconoce nada más a aquel que hace mucha labor. Dios reconoce a aquellos que dan el corazón en lo que hacen, más allá de tiempo, esfuerzo. El valor tampoco está en la edad, quizás. Y por último, hermanos, vamos a Juan 4, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Recordemos, esta samaritana era una mujer que se había casado 4 veces y estaba con un 5.º hombre, y dice la Biblia que con él no estaba casada. Si para el siglo XXI es como un escándalo este tipo de vida, imagínense para el siglo I. Esta mujer quizás pudiéramos decir que no es un modelo de virtudes. Y muchas veces, o probablemente, es un tipo de persona que lamentablemente usted y yo procuraríamos evitar si asistiera a la misma iglesia. Pero Dios, en su amor, dirige las cosas de tal forma que esta mujer
superficial y quizás inculta, recibe una de las más grandes revelaciones. Y Jesús la llevó paso a paso hasta que entendiera la verdad. Jesús tuvo la paciencia de explicarle a la mujer que Él era el agua que su corazón estaba necesitando. La mujer va al pozo donde está Jesús sentado y le pide de beber, pero Jesús empieza con este tema para llegar a su corazón. La lección para nosotros es clara, o una de las lecciones. Nos habla del concepto que tenemos de nuestra propia piedad. Probablemente trataríamos de evitar a una mujer como ella, dándola por un caso perdido. ¿Cuántos casos perdidos tenemos en nuestra lista de personas? Pero en cambio Jesús la escogió para convertirla y la enseñó para llevarla a confesar su fe y para que todo ese pueblo fuera conocido por medio de ella. Todo el pueblo conociera a Cristo por medio de ella. También esto nos enseña que no nos consideremos buenos y nobles o que somos mejores que alguien como ella. El relato de la mujer de Samaria nos deja avergonzados. La gracia de Dios permanece para todos. Busca a los perdidos, no a los justos. Lo que cuenta es si es posible tocar la conciencia. ¿Qué aprendemos en cuanto al valor? ¿Qué nos dice Dios en cuanto al valor a través de la samaritana? Bueno, querido hermano o hermana, el valor de una mujer, el valor de un hombre, no está en su pasado o en su vida, en las fallas o ni siquiera en las virtudes que él ha logrado. El valor no está en el historial de vida que tenemos. Estaba preparando el sermón para mañana con las mujeres y estaba viendo que hay una parte en Tito que le dice Pablo a Tito que las mujeres no sean calumniadoras. Y cuando dice calumniadoras, se me hizo muy fuerte lo que leía veía de un sermón. Decía, la palabra diablo significa calumniador. Cuando yo empiezo a hablar mal de otro, estoy teniendo la misma actitud que tiene el enemigo hacia nosotros, hacia el pueblo. Calumnia, habla mal de los demás. Eso es ser calumniador. Y a veces nosotros catalogamos a las personas por cómo las vemos o por el historial que han tenido y calumniamos. Y la samaritana, hermanos, es un ejemplo precioso para entender que Jesús no ve nuestro historial de vida, que para Jesús no es imposible transformar a una persona que ha vivido cosas inmensamente difíciles o que ha tomado muy malas decisiones en su vida. El valor de una persona no puede estar en su pasado, ni en su pecado, ni en sus malas decisiones, sino está en la fe del agua de vida que transforma el corazón y que trae un propósito real. Tanto la samaritana como la viuda pobre, como Marta y María, tienen algo en común. A pesar de que sus contextos son sumamente diferentes, tienen algo en común. Y eso hace que entiendan su valor. Conocieron a Cristo. Y al conocer a Cristo, entendieron cuánto valía su vida, al grado de que Cristo dio la vida por ellas. ¿Dónde hemos depositado nuestro valor? En nuestro trabajo, en nuestras habilidades. No son malas en sí mismas, pero si yo estoy dependiendo que se me reconozca por lo que hago, por lo que soy, por lo que tengo, por con quién me casé,
¿Qué pasa cuando eso se desmorona? Lo que Dios espera es que entendamos que Dios nos diseñó y que tenemos un valor extraordinario en Él y por Él, y que Él nos ve de una manera inigualable y extraordinaria. Su valor, hermano, encuentre su valor, su sentido, su día a día en Él. No se levante cada día solo por trabajar, por tener que tener una casa bien hecha, por tener que alimentar a sus hijos. Busque cada día levantarse, porque tiene un Dios que la ama y le ha dado un propósito y le ha dado un valor y la ha puesto en un lugar para ser de bendición. Cada día eso sea su meta y su propósito. Encuentre el valor en Cristo, como Marta, María, la samaritana y la viuda pobre lo encontraron. Voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Y hoy es primer domingo del mes, por lo tanto, vamos a recordar el gran valor que somos para Dios. Y se resume en esto: de tal manera Dios me ha amado y Dios le ha amado. De tal manera Dios quiere que usted entienda lo valioso que es, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si usted cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que hoy vamos a reconocer y vamos a dar gracias porque el Señor puso valor en nuestra vida y dio todo para hacernos ver lo valioso que somos para Él.